Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional, hoy 28 de octubre. El devocional de hoy se titula El pecado imperdonable. Y el texto que vamos a leer es Mateo 12:31. Y dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Yo me acuerdo desde muy chico que se hablaba mucho en la iglesia de este pecado, ¿no? El pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Porque el Señor acá dice que cualquier pecado es perdonable, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la mayoría no sabía muy bien de qué se trataba eso, ¿no? De blasfemar contra el Espíritu Santo. Algunos tomaban literal la expresión de la Reina Valera. Recordemos, ¿no?, que la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego, ¿no? El Nuevo Testamento, todo en griego, y el Antiguo Testamento en hebreo y algunas partecitas en arameo. Eso quiere decir que lo que leemos en español no siempre refleja la idea completa del idioma original. Entonces, claro, cuando uno analiza qué es blasfemar contra el Espíritu Santo, tal como lo dice la Reina Valera, nosotros pensábamos que era, bueno, decir alguna mala palabra, alguna expresión violenta contra el Espíritu Santo. Y me acuerdo que ni bien aparecía la explicación, estaban las personas que decían, ay, no puedo evitar pensar en alguna mala palabra contra el Espíritu Santo. Es como si te dijeran, no toques eso, y de pronto te viniera todas las ganas de ir a tocar lo que no tenés que tocar. Eso es, ¿no?, el pecado del hombre. La rebelión del hombre se manifiesta así. Y esto lo vemos ya en los niños. Cuando uno le dice al niño, mira, esto no lo agarres, es seguramente lo primero que va a querer agarrar. Está bien, ¿no? Pero el Señor no se refiere simplemente a esto. Y me gustaría que hoy hablemos de este tema, si es que para vos también es una incógnita esto de qué es el pecado imperdonable. Y para eso vamos a leer a MacArthur, que nos va a ayudar. Y MacArthur dice así: las personas con frecuencia se inquietan por la idea de que haya tal cosa como un pecado imperdonable. Algunos se preocupan por si pudieran haberlo cometido inconscientemente. Yo me acuerdo que también esto era algo que se mencionaba. ¿Y qué pasa si cometimos ese pecado imperdonable y no nos dimos cuenta? Si dijimos lo que no teníamos que decir, si blasfemamos contra el Espíritu y no nos enteramos, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a mandar al infierno. Hermanos, imagínense que el Evangelio fuera tan frágil que una obra inconsciente nos enviara directamente a la condenación. No es así, no es así. Lo que pasa es que nosotros hemos entendido algunas cosas de una manera incorrecta. Pero la verdad es que todas estas preocupaciones y malos entendidos se responden con facilidad si mantenemos la vista en el contexto de Mateo 12, versículos 31 y 32. ¿Está bien? El contexto. El Señor estaba señalando a los fariseos. Y aquellos fariseos eran culpables del pecado imperdonable porque a sabiendas, no por ignorancia, no por accidente, sino deliberadamente, descartaron la obra de Jesús considerándola una obra del diablo. Esto también lo explica el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que si nosotros desechamos a Jesucristo, teniendo por inmunda la sangre del pacto con la que fuimos rescatados, ya no podemos ser librados de la condenación. Si el Señor que vino a salvarnos es rechazado, despreciado y tratado como basura en medio de nosotros, nos quedamos sin Salvador. ¿Está bien? No podemos volver a Él a decir, bueno, ahora sí, queremos ser salvos. Si nosotros hacemos esto con todo el corazón, con toda la vida, con la certeza de que estamos rechazando a Jesús y de que lo hacemos
de manera consciente y voluntaria, estamos sacando de nuestra vida al único que puede resolver nuestro pecado y puede salvarnos del infierno, al único. Entonces, este pecado es imperdonable, porque no solo es que hemos defraudado a Dios pecando contra Él desde el principio, sino que ahora rechazamos a su Salvador, a su Cristo, a su Mesías. ¿Me entienden, no? A eso se está refiriendo el Señor, no a un pecado hecho de manera accidental. Además, dice MacArthur, el rechazo de los fariseos a Cristo fue una plena, final y definitiva renuncia a Cristo y a todo lo que él defendía. Y los fariseos hicieron esto de una manera totalmente categórica. ¿Se acuerdan cuando el Señor estaba delante de Pilatos y Pilato, para no condenar a Jesús, dijo, bueno, yo me lavo las manos. Yo no voy a ser culpable por la sangre de este tipo. Ellos dijeron, no, que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Nosotros nos hacemos responsables de matarlo, de llevarlo a la cruz, porque lo odiamos y no lo queremos más acá. Está bien, ¿eh? Esta decisión tomaron los fariseos frente al Señor. Los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes y todos los religiosos de aquella época. No fue un error sin querer. De esto está hablando el Señor. Porque fíjense que si nosotros contrastamos esto con el pecado de Pedro, quien más adelante negó conocer a Cristo, incluso más, con sus negativas, utilizó malas palabras y maldiciones, podemos ver que a Pedro el Señor no lo trata ni lo señala como alguien que no puede ser perdonado. Al contrario, Pedro fue perdonado por el Señor. Pedro negó a Jesús porque se sentía vulnerable, se sentía en peligro. Fue un acto de defensa. No era lo que de verdad él sentía por el Señor. Simplemente fue como encontrar una salida a una acusación que se le estaba haciendo ahora a él. El miedo lo embargó y dijo lo que no tenía que decir e hizo lo que no tenía que hacer. Y eso no quiere decir que el pecado de Pedro es menor. Lo que sí quiere decir es que Pedro en su corazón no estaba en contra de Cristo. Y es por esto que el Señor lo perdonó. Y no solo lo perdonó, sino que le encargó la iglesia. Le dio la tarea de cuidar lo más precioso que Cristo tenía, a un hombre fracasado. Entonces, no se trata de que cometamos un error o digamos lo que no tenemos que decir. Se trata que tomemos una decisión de vida en contra de Cristo. Ese es el pecado imperdonable. Si pensamos con atención, ¿no?, lo que está sucediendo cuando el Señor acusa a los fariseos de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no le va a ser perdonada, no es tan difícil ni tan misterioso descubrir de qué va este pecado. Este pecado tiene que ver con aquellas personas que deciden ponerse voluntariamente en contra de Jesucristo, como sus enemigos. ¿Está quedando claro esto más o menos? Espero que sí, espero que sí. Ahora hay un detalle aquí, y es que no debemos pasar por alto el hecho de que las palabras de Jesús sobre este pecado imperdonable comienzan con una amplia promesa de perdón para todo pecado y blasfemia. ¿Vieron? El Señor dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Y engloba todos los demás errores que nosotros podamos cometer. El Señor nos asegura perdón total. Perdón total. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Esa es su naturaleza. El Señor no está tratando de apuntar a los errores que podamos cometer. Él lo que quiere es que vengamos a Él, aún siendo pecadores, siendo un desastre, ¿no?,
teniendo la vida hecha un desastre, que nosotros podamos correr a Cristo. Que cuando Él aparece no le rechacemos, porque Él viene a salvarnos, porque Él viene a limpiarnos, porque Él viene a perdonarnos. Lo que Él no espera es que le rechacemos, que cuando Él venga a buscarnos, nosotros le digamos, no, no te queremos, no queremos tener nada que ver con vos. Estando condenados, tenés ese tipo de actitud. Esto es lo que Dios no quiere. Está bien, ¿no? Porque el pecado, hermanos, por más grave que sea, jamás va a obstaculizar el perdón de Dios. Está bien, ¿no? El pecado jamás va a anular la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El Señor, colgado en la cruz, oró al Padre diciéndole que perdone a sus ejecutores y a la multitud que se burlaba de él. O sea, ¿qué pecado más grave que estar matando a Jesús? El soldado ese que tenía en su mano la lanza, o aquel que lo había clavado contra la madera. Y el Señor oró por ellos para que Dios los perdone. Ahí había gente que no sabía lo que estaba haciendo, que no tenía ni idea. Y por eso Jesús dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Son ignorantes de la verdad. Ahora, el problema Jesús sí lo tenía con aquellos que sí sabían muy bien lo que hacían. Y a pesar de saber lo que estaban haciendo, seguían adelante igual. El número de pecados que una persona haga, que una persona cometa, no hace que su caso sea imperdonable. En cambio, saber lo que estoy haciendo, saber que estoy rechazando a Jesús, saber que Él es el único Salvador y no quererlo en mi vida, eso sí es imperdonable. Yo no puedo rechazar a Jesús sabiendo quién es Él. O por ejemplo, habiéndole conocido, habiéndome convertido al Evangelio, luego abandonarlo, decir que Cristo no es el Salvador, rechazarlo, pisotearlo e irme detrás de otro Dios o detrás de otro ídolo. Eso es imperdonable. Pero no un pecado que yo hago o por accidente, o porque tuve miedo, o porque prioricé otras cosas, o simplemente porque ¿no? me vi a mí mismo. Tuve ganas de equivocarme. Está bien, ¿no? Es importante que lo entendamos para que hoy tengamos certeza de que todo pecado en nuestra vida va a ser perdonado, porque el Señor lo asegura. Y es importante también para que le abramos el corazón a Cristo y no le rechacemos, sino que vengamos a Él, porque solo Él puede darnos vida. Amén. Yo te dejo una pregunta para que reflexiones sobre esto, y es la siguiente. ¿Qué consuelo podés ofrecerle a alguien que teme haber cometido el pecado imperdonable? Que siente que para él o para ella no hay perdón. ¿Qué consuelo podés ofrecerle? Hay mucha gente que dice, pastor, yo ya no tengo perdón de Dios. Lo que he hecho en mi vida no puede ser perdonado. Hoy tenemos una buena noticia para esas personas. Amén. Así que reflexionemos sobre esto y bueno, nos despedimos ya. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Espero que estés bien y que el Señor te bendiga en todas las cosas. Te mando un saludo grande.